buenas tardes, muy buenas noches allá en Barcelona. Bienvenidos sean a esta videoconferencia de la Escuela de Salud Pública de México. Hoy tenemos el privilegio de reflexionar algo muy diferente a lo que hemos venido haciendo durante las últimas videoconferencias, porque lo que hoy queremos hacer es hablar cómo la innovación estética y estructural puede dialogar con la transformación educativa en las organizaciones de salud. Aunque parezca algo ajeno, hoy comprobaremos que no es así. Esta videoconferencia, bajo el lema Gaudí y las tendencias de aprendizaje en las organizaciones de salud, nos presentará el maestro Óscar Dalmau, que además de compartir esta experiencia que él tiene, nos invitará a mirar más allá de los modelos tradicionales de formación para descubrir cómo la creatividad, la integración de disciplinas y la visión sistemática inspiradas en la obra de Antonio Gaudí pueden convertirse además en metáforas superpoderosas para rediseñar los procesos de aprendizaje organizacional en el sector salud. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, pero antes de iniciar, quiero leer muy breve su cápsula biográfica porque teníamos una muy extensa y además me dijo que la cortáramos a la cuarta parte. Entonces, bueno, de las cosas que podemos rescatar muy relevantes es que el maestro Óscar Dalmau trabajó durante los últimos 15 años dirigiendo un centro de capacitación continua en salud en Barcelona, perdón, de la Unión Catalana de Hospitales y Consorcio de Salud y Social de Cataluña, con más de 100 hospitales y organizaciones de salud y más de 70,000 participaciones en el territorio. Él es impulsor y coordinador y creador del Summit Internacional ELIX, que se ha realizado en Barcelona el año pasado, en 2025, y actualmente en México, que se realizará en mayo próximo de este año, donde hablaremos de innovación en la educación y el aprendizaje en el sector. También es coautor del libro TLAWI, que es Transformación y Liderazgo para la Innovación del Aprendizaje en Salud Pública, que además se presentará en este evento en mayo. Y también es autor del libro Formación y Desarrollo del Talento, una experiencia innovadora en organizaciones en salud. Cuenta con un máster en inteligencia artificial e innovación. Tiene un programa de alta dirección en Digital Business, un posgrado de simulación e innovación docente de la Universidad de Manresa. Y bueno, ha dirigido empresas, de servicios, etcétera. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, doctor maestro Óscar Dalmau, y bienvenido y adelante, por favor, con su presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. Muy agradecido, doctora Saavedra, y muy agradecido a toda la Escuela de Salud Pública de México, a quien agradecer la invitación de participar en esta actividad, en este webinar, que ahora tenemos esta oportunidad de conectar el mundo de la arquitectura, de la innovación, de la creatividad con el ámbito del aprendizaje, ¿no? En primer lugar, también agradecer a todas las personas que ahora mismo nos acompañan y a quienes agradeceré no solo que nos escuchen, sino que participen de la conversación. Lo que pretendemos es que sea una conversación entre todas y todos, así que sirva solo mi presentación como vehículo, como excusa, como canal para promoverla, nada más. Así que les invito a utilizar el canal de chat que tenemos aquí instalado para trasladar dudas, preguntas, cuestiones, inquietudes que de algún modo les considere, les suscite la presentación, ¿no? Decía la doctora Saavedra el tema de conectar Gaudí, ¿no? La arquitectura de Barcelona. No sé si todas y todos han tenido oportunidad de venir a Barcelona. Yo les invito a venir. Si hemos querido conectar Gaudí con las tendencias de aprendizaje, es por una palabra que en algún momento saldrá en la intervención, que es el poder de las narrativas. Yo creo que estamos en un momento donde las historias, las narrativas, tienen mucha fuerza, y también en el ámbito del aprendizaje.
Lo vemos muchas veces cuando en programas de capacitación utilizamos casos clínicos, vivencias de pacientes, nuestras propias experiencias, ¿no? El compartir en primera persona aquello que hemos vivido seguramente hace que no solo traslademos la parte racional y el conocimiento o la experiencia, sino lo hagamos además desde una mirada y desde un latir muy emocional, ¿no? Y eso nos hace conectar más con los demás, ¿no? No sé si lo vamos a conseguir o no, pero nos parecía que más que compartir nuestras propias experiencias, utilizar un referente, en este caso de la arquitectura, como es Gaudí, pues ciertamente podía ser enriquecedor, por lo menos como conexión inusual en el ámbito del aprendizaje y de la salud. Antes que nada, me gustaría enmarcar esta presentación, este webinar, en dos espacios o en dos actividades que van a venir próximamente. La doctora Saavedra ya hablaba de uno, que es este congreso que se va a armar dentro de unos meses acá en la Ciudad de México y en la ciudad de Cuernavaca, en México, que organiza conjuntamente la Asociación Nacional de Hospitales Privados, la propia Escuela de Salud Pública y el propio Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Universidad Anáhuac como un referente académico y un referente en el desarrollo profesional ahí en el entorno, ¿no? de la ciudad y del país. Es un espacio donde lo que queremos es converger, encontrarnos dos mundos que a veces no generamos espacios de colaboración, que es el mundo de la academia, el mundo de la universidad, el mundo de la educación, en este caso específicamente en salud, con el ámbito profesional, con el entorno de hospitales y de organizaciones que dan servicio y prestan su atención y cuidado a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Para hablar de qué conjuntamente? Para hablar de talento, porque al final la formación y el aprendizaje no deja de ser un instrumento para hacer crecer ese talento, para potenciarlo, para desarrollarlo aún más. Por tanto, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Así que el foco será talento, serán competencias profesionales, serán nuevos roles, nuevos equipos, porque al final el sistema de salud, como también veremos, se está reconfigurando a nivel global y desde nuestras responsabilidades en formación, en aprendizaje, en desarrollo, necesitamos hacer cosas distintas, necesitamos incorporar, no sé si innovación, pero sí nuevas maneras de hacer para verdaderamente provocar cambios, para verdaderamente acompañar que esos cambios además impacten de manera positiva en la sociedad y en los indicadores de salud. Por tanto, un referente que me anticipo es este Congreso ELIX, del que además me han compartido un código promocional para que ustedes puedan tener un descuento en la inscripción, pero me han dicho que no lo puedo facilitar hasta el final para ver si así se quedan a escuchar toda la intervención, ¿no? Espero que no se queden solo por el código promocional y que el discurso o la conversación que generemos sea del interés de todas y todos y por tanto lo encuentren al final, pero como resultado del proceso, del viaje y no tanto como el único premio, ¿no? Yo creo que el premio es aprender entre todas y todos. Y luego el webinar también es una actividad previa de un diplomado que se va a poner en marcha en la propia Escuela de Salud Pública, conjuntamente con la Cátedra de Liderazgo en Valores de Manresa, Universidad de Vic Central de Cataluña, donde yo colaboro, y que es un diplomado que va a poner el foco en la transformación de los modelos de aprendizaje, no solo en las escuelas o en las escuelas incluso de salud pública, sino también dentro de las organizaciones de salud, dentro de los hospitales, ¿no? Cómo desarrollamos intervenciones, experiencias que acompañen al desarrollo de las competencias, de la carrera profesional de todas estas personas que trabajan en el sistema. Ese es el foco del diplomado y luego me permitiré introducir un elemento más. Pero ya sin preámbulo, vamos al cuerpo del contenido, ¿no? Voy a presentarles en esta intervención cuatro o cinco líneas de trabajo de manera conectada con experiencias de Gaudí. En esta primera línea voy a introducir un poco la arquitectura de Gaudí. Creo que muchas y muchos tenemos como gran referente la Basílica de la Sagrada Familia, ¿no? Hace justo muy pocos días, preparando esta presentación, coincidía
que se situaba en la parte más superior de la basílica, la última pieza que culmina la altura de todo este eje central, de toda esta estructura central de la basílica. Por tanto, podemos decir hoy que la basílica desde hace aproximadamente una semana ha tocado techo, ha tocado el cielo, ¿no? En una altura de más de 170 metros. Y esta última pieza, esta estructura en forma de cruz que la culmina, tiene más de 17 metros de altura, ¿no? eh, ya estamos viendo el final, digamos, de la construcción de la Sagrada Familia. Antes le decía a los compañeros de la escuela, imagínense cómo fue capaz Gaudí de construir, de diseñar, de pensar una basílica de estas características, de esta particularidad, siendo consciente que no la vería en ningún caso finalmente construida. Y yo pensaba, wow, ¿cómo sería su capacidad de creación y de desarrollo hoy, por ejemplo, con el apoyo de inteligencia artificial, ¿no? Sería interesante de poderla ver, ¿no? En cualquier caso, la basílica y la Sagrada Familia me permite metafóricamente introducir tres elementos que considero que son importantes hoy, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de tendencias en nuestro ámbito, ponemos el foco en metodologías, ponemos el foco en el uso de la tecnología para que la gente aprenda más, mejor, diferente, con más valor, etcétera, ¿no? Estas tres primeras características probablemente ponen el foco en otra cosa. La primera es que cuando vemos la basílica desde abajo, vemos la altura, vemos la proyección, vemos la magnitud, ¿no? de la obra. A mí me permite conectarlo con nuestra actividad de formación. Demasiado a menudo las áreas de capacitación, especialmente, por ejemplo, educación continua, también en el ámbito del aprendizaje en los hospitales, está demasiado en el nivel operativo, en el nivel, digamos, que toca de pies al suelo en el día a día de los profesionales, y tenemos una actividad más centrada en la gestión de la actividad que no tanto en conectarlo con el valor del cambio o con el valor que podemos aportar al negocio, y permítanme que lo ponga entre comillas, ¿no? En el sentido no tanto de business, sino más de cómo impactamos en la mejora de los resultados de salud, ¿no? Demasiado a menudo nuestras métricas tienen que ver con volumen de horas, volumen de cursos, volumen de estudiantes, nivel de satisfacción, y sin embargo estamos aún lejos de una mirada más de cómo estamos impactando en reducción de listas de espera, cómo estamos impactando en la mejora de indicadores de salud, cómo estamos impactando en indicadores PREMS y PROMS que miden de algún modo la actividad y el valor de la práctica clínica desde la perspectiva del paciente, ¿no? Creo que esa mirada estratégica es uno de los primeros elementos que es interesante de tener más presente. Deberíamos subir esa mirada, deberíamos subir un peldaño nuestro posicionamiento para hacer valer más el desarrollo, el aprendizaje, y conectarlo más con la estrategia y con la actividad que desarrolla cada organización, ¿no? En segundo lugar, esta pieza de 17 metros que culmina la parte central de la basílica, si se fijan en la imagen de la derecha, tiene espacios que permiten ver el horizonte y permiten ver 360 grados toda la ciudad de Barcelona y todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Por tanto, es una vista como muy privilegiada. Hoy día, ante los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como sistemas de salud, es muy difícil darles respuesta solo desde las áreas de educación, desde las escuelas, desde las áreas de capacitación. Necesitamos colaborar no solo internamente con decanos, vicedecanos, estructuras académicas o bien con niveles directivos de hospitales, sino también con otro tipo de stakeholders, por ejemplo, con la comunidad, con entornos gubernamentales, con políticas públicas, a través de alianzas estratégicas, a través de colaboración, de cooperación, de co-creación, incluso con los propios pacientes y las familias,
para poder aportar más valor, para que cuando introduzcamos esa tecnología y esa pedagogía esté al servicio del impacto, de la transferencia y del desempeño, que es verdaderamente aquello que nos debería ocupar. Es desde donde deberíamos diseñar instruccionalmente las experiencias, no tanto desde el contenido, desde el temario, sino desde lo que tiene que suceder después. Cómo y qué debe pasar después, que de algún modo responde a la pregunta del para qué vamos a poner en marcha en esa iniciativa y ese proyecto, ¿no? Son, por tanto, dos miradas, desde abajo, mirando hacia arriba, desde arriba, mirando hacia el horizonte, pero desde el horizonte también podemos ver a esta área de educación, a esta escuela de salud pública, como el verdadero instrumento de desarrollo del talento humano en salud, en esta idea de que tenemos que hacer valer más nuestras capacidades de manera conectada con los objetivos de transformación y cambio que están sucediendo en el sector, ¿no? Y eso nos obliga a conocer más hacia dónde va el sector y hacia dónde va la sociedad, ¿no? Este es un ejemplo del World Economic Forum que les invito a descubrir. Es un mosaico espectacular de tendencias globales a nivel social, cultural, geopolítico, lamentablemente ahora en estos desafíos que nos plantean algunas guerras nuevas, medioambientales, todos los elementos que a nivel macro están sucediendo a nivel, por ejemplo, cambio climático, a nivel de planeta, y cómo eso impacta en diferentes ámbitos, sectores, pero también en diferentes países, ¿no? Es un mosaico que permite profundizar más en cada una de estas tendencias y nos permite intentar conocer qué escenarios globales pueden impactar en nuestro futuro, en nuestro país, en nuestra región, y por tanto deberíamos ser conscientes de las mismas para poder orientar, para poder ordenar mejor nuestra actividad, ¿no? Temas como, por ejemplo, bienestar, como, por ejemplo, salud mental, por ejemplo, enfermedades a partir de procesos de migración, de cambio climático, etcétera, ¿no? Yo les invito a descubrir, la verdad, esta herramienta porque es verdaderamente espectacular, ¿no? Pero igualmente, hoy día se están publicando muchos documentos que marcan un poco estas tendencias de cambio. Este primero es de la Organización Mundial de la Salud, publicado hace unos meses atrás, prácticamente un año, en el que se planificaba estratégicamente las líneas de intervención durante los próximos años, ¿no? Está marcando una dirección, seguramente a través de la cual luego los diferentes países intentarán trasladarlo a políticas, a estrategias, a planes de acción de algún modo específicos, ¿no? No es solo este documento, existen muchísimos otros. Yo he hecho aquí una selección de aquellos que he pensado que a lo mejor no conocían, algunos relacionados con el futuro de la medicina personalizada, de la medicina de precisión, la predicción basada en datos, el estado del arte de la inteligencia artificial aplicada en salud. Realmente hoy día son muchos los documentos y además muchos probablemente enmarcados en cada una de nuestras propias regiones, territorios o entornos, ¿no? Estos que les muestro ahora a la derecha están más contextualizados en el ámbito de Barcelona, de Cataluña, en España o incluso en Europa, ¿no? Seguramente en sus países, en sus regiones tienen información generada por think tanks, por grupos de interés, por colegios profesionales que de algún modo interpretan grandes tendencias y marcan rumbo, ¿no? Establecen dirección. Aunque nuestra labor sea capacitación, aprendizaje, nuestro foco sea pedagógico, metodológico, tecnológico quizás, sí deberíamos tener un mayor conocimiento de todas estas tendencias. Deberíamos entender que no son ajeno a nuestra actividad, sino todo lo contrario. Son herramientas que nos marcan la dirección, son señales que nos están diciendo hacia dónde va a ir el sector y a partir de las cuales son aquellos espacios que nos permiten identificar oportunidades que a lo mejor no tenemos cubiertas, ¿no? Una sugerencia puede ser cruzar, como si fuera una matriz de doble eje, nuestra actividad
con los objetivos estratégicos que se están marcando algunos de estos documentos para ver si desde nuestra oferta estamos cumpliendo, dando respuesta, ayudando a conseguir estos objetivos que se están marcando, ¿no? A veces encontramos que nuestra oferta académica, nuestras líneas de capacitación dan respuesta a lo mejor a objetivos muy operativos y todavía no alcanzan a ir buscando la sensibilización hacia objetivos más estratégicos de sistema, ¿no? Sin embargo, sería oportuno de poderlos ir descubriendo. Seguramente esta página, esta pantalla sí les puede ser un poco más familiar. Aunque no conozcan estas referencias, son algunas referencias más cercanas a nuestra propia actividad profesional en talento, en recursos humanos, en desarrollo profesional, en aprendizaje, capacitación. Marcan hacia dónde está cambiando el futuro del trabajo, cómo y cuáles son las tendencias de enseñar, aprender, no solo basadas en inteligencia artificial, sino también esas metodologías activas, esa manera de empoderar a las personas para que sean corresponsables de sus procesos de aprendizaje. Por tanto, seguramente, aunque las podamos conocer, una invitación es a profundizar en su conocimiento, a utilizarlas como verdaderas herramientas de trabajo y a compartirlas con nuestros equipos, no solo de diseño instruccional, sino en nuestros equipos académicos, pedagógicos, tecnológicos, que de algún modo, cuanto más entiendan el cómo y de qué manera se está hoy día desarrollando la actividad de aprendizaje, podemos ser capaces de introducir esas nuevas maneras que a lo mejor nos permitan aportar mayor valor al conjunto de la sociedad, del sector o de las organizaciones en las que trabajamos, ¿no? En definitiva, y para finalizar este primer elemento de reflexión, creo que todas las áreas de educación, todas las escuelas, todos los equipos de gestión académica deberíamos tener, igual que la basílica, ¿no?, de la Sagrada Familia, esta última pieza que no deja de ser un observatorio, un espacio de identificación de todo aquello que está sucediendo, no solo respecto a lo que nosotros hacemos, sino especialmente respecto a todo lo que impacta o impactará en el sector de la salud, ¿no? Y lo que deberíamos estar no es solo conociéndolo, comprendiéndolo, sino trasladándolo a acción. Deberíamos ser capaces de todo aquello que vemos, compartirlo, compartirlo con partners que podamos tener dentro de nuestras propias organizaciones, por ejemplo, direcciones médicas, direcciones de enfermería, direcciones de logística, de calidad, porque seguramente con ellas y con ellos podremos diseñar mejores propuestas de capacitación, pero también hacia nuestros equipos, como decía antes, ¿no? Para intentar innovar, para intentar explorar nuevas maneras de hacer y si algo funciona, realmente escalarlo al conjunto de toda la actividad docente y académica, ¿no? Eso solo pasa por una curiosidad constante, por tener muchas ganas de tener esa mirada abierta, esa mentalidad de crecimiento y estar constantemente aprendiendo desde el propio día a día y desde la propia experiencia. Yo creo que ese es uno de los primeros retos, el no solo estar atento a las tendencias, sino atreverse a probar alguna de ellas, a experimentar, a llevarlas a la acción para ver cómo y en qué medida aquello genera mayor impacto en conductas, en comportamientos y, por tanto, en resultados de salud, ¿no? Segunda tendencia o segundo ámbito de reflexión, si me permiten, tiene que ver con la adaptabilidad a este entorno, ¿no?, de cambio y de transformación en el que estamos, ¿no? Muchas veces compartimos, ¿no?, algunos acrónimos, el entorno BUCA, el entorno BANI, entornos que son de complejidad, de volatilidad, de incertidumbre, ¿no? Hay alguna palabra o algún acrónimo últimamente que tiene que ver con la palabra volcanic, ¿no?, también por la volatilidad de toda la situación actual, ¿no? Tan ahora mismo comprometida, ¿no?, por elementos también geopolíticos.
Esta adaptabilidad del entorno, esta adaptabilidad de las organizaciones, de los sistemas, en este caso de salud, se conecta con la necesidad de actualizar los perfiles de competencias profesionales. Y seguramente hay dos palabras que nos resuenan a todas y a todos que tiene que ver con este upskilling y reskilling competencial, el cómo damos respuesta a estas nuevas competencias, cómo actualizamos competencias, porque en definitiva lo que está cambiando es lo que se esperará de nosotras y de nosotros en un futuro muy inmediato, ¿no? Este edificio que tienen en pantalla lo construyó Gaudí, es el edificio de la Pedrera, que está en una vía principal de la ciudad de Barcelona, en el Paseo de Gracia, y si se fijan, tienen unas formas como muy onduladas, ¿no? El objetivo de esta ondulación no era solo estético, sino también era funcional, era para intentar generar la mayor introducción de luz posible desde el exterior, pero también para facilitar que luego las corrientes de aire eh, permitieran tener un aire más limpio en el conjunto de las habitaciones y de las viviendas, ¿no? Esta habilidad, esta adaptabilidad hoy día es clave, ¿no? No solo hacia nosotros, de ser capaces de adaptarnos a estos nuevos escenarios, a estos nuevos retos, sino de estimular esta adaptabilidad en nuestros propios estudiantes, en nuestros propios participantes y en el caso de las organizaciones, en nuestros propios profesionales. Necesitamos profesionales flexibles, no que se dejen llevar solo por la corriente del cambio, sino que lo abracen con curiosidad, con interés, con ganas de querer cambiar para poder aportar cosas nuevas, más valor, ¿no? Esa es la clave de la adaptabilidad. No tanto ser reactivo, sino verdaderamente aprovechar esa tendencia para verdaderamente impulsar cambios que impacten de manera positiva en la sociedad, ¿no? La sociedad está cambiando. Este es un informe de hace relativamente poco tiempo del futuro del trabajo del World Economic Forum. Es un trabajo bastante interesante, una recopilación bastante interesante que pone el foco en cómo están cambiando y cómo se están transformando los espacios de trabajo, los roles profesionales, las competencias, pero a la vez hace un mapa país por país para identificar cuáles son las principales tendencias, cuáles son los principales focos de trabajo, dónde están los principales retos en clave de talento que nos está encontrando y puede marcarnos un poco como brújula o como guía hacia dónde deberíamos evolucionar desde nuestras instituciones, ¿no? Esta imagen seguramente les es más familiar. El propio World Economic Forum identifica aquellas habilidades o competencias que de algún modo van desde el mercado laboral buscándose más en los últimos tiempos o que se priorizarán más en los próximos años, ¿no? Si ven el paso del 2025, que es la columna de la izquierda, al 2030, las tres primeras ahora mismo son directamente relacionadas con tecnología y con digitalización, ¿no? En cambio, anteriormente, en el 2025, tenían más que ver con capacidades cognitivas, ¿no? Pensamiento analítico, aprendizaje, resolución de problemas complejos, etcétera, ¿no? Esta es solo una tendencia en términos de crecimiento, especialmente si hacemos el foco en las que serán más demandadas en este 2030, más allá de las tecnológicas. A mí me gustaría poner el foco en estas dos. La curiosidad conectada con el aprendizaje continuo, porque de nuevo, igual que la adaptabilidad, creo que es un objetivo de todas y de todos nosotros el estimular que a través de nuestros procesos de formación, de nuestros procesos de aprendizaje, las personas no solo aprendan esas habilidades pretendidas, no solo desarrollen esas capacidades que se esperan de ellos y de ellas, sino que además encendamos la chispa, encendamos la llama, la hoguera, para que continúen aprendiendo más allá de cuando finalice el programa. En esta curiosidad, en estas ganas de querer constantemente mejorar, crecer, desarrollarse y aprender. Y esto se conecta con la gestión del talento, que también la tienen identificada allí.
La gestión del talento en las organizaciones es algo que está muy conectado con liderazgo y es algo que se conecta también con las estrategias de aprendizaje y de desarrollo dentro del día a día, ¿no? Luego hablaremos de ello. Me parecen muy significativas estas dos porque se conectan de manera directa con nuestra razón de ser. Como decía antes, nuestra razón de ser no es tanto hacer cursos por hacerlos, lanzar maestrías o diplomados por plantear más programas, más volumen de actividad, sino que con estos instrumentos demos respuesta a los retos, a los problemas y a las necesidades que en este caso el sector salud y las organizaciones hospitales y otras instituciones puedan tener, ¿no?, al respecto. Estas capacidades se les preguntó en un estudio reciente del Instituto del Futuro de la Educación, del TEC de Monterrey. Se hizo una encuesta a más de 400 personas del sector salud a nivel internacional y se les preguntó cuáles creían que eran las principales competencias que se deberían desarrollar a los estudiantes, pero también a los profesionales, ¿no? Fíjense que la primera se conecta con lo que decíamos antes del World Economic Forum, todo lo que tiene que ver con tecnología, digitalización, inteligencia artificial. La segunda y la tercera están muy conectadas, tiene que ver con todo el trabajo colaborativo, multidisciplinar, en estos equipos que ahora mismo están creciendo en perfiles. Cada vez se incorporan nuevos perfiles en las organizaciones. Aquí, por ejemplo, en Barcelona es muy habitual ya en hospitales ver ingenieros de procesos, ver expertos en data science, ver otros especialistas desde otras disciplinas que no son propiamente la salud y que se incorporan a los equipos para aportar desde otras miradas el abordaje a retos y a problemas complejos que puedan tener las organizaciones, ¿no? Y fíjense también cómo el cuarto elemento, en este caso muy conectado con paciente, tiene que ver con la humanización y la experiencia de los propios pacientes y de las familias. Seguramente esta humanización y experiencia también tiene mucho que ver con los dos elementos anteriores, es decir, la capacidad de trabajar en equipo y las habilidades comunicativas y relacionales, también para relacionarnos, para atender esa escucha activa, esa asertividad, esa compasión hacia las propias personas, clientes, pacientes atendidos, ¿no? Pero no son solo competencias transversales. Lo que estamos viendo es que también están cambiando las competencias técnicas. Estos son tres informes, seguramente en sus entornos profesionales encontrarán más. El primero a la izquierda es un estudio sobre cómo están cambiando las competencias de los médicos a partir de medicina personalizada y medicina de precisión. El central es un documento muy extenso que les invito a descubrir si no lo conocen, de Singapur, se llama Skills Future, y que pone el foco en cómo están cambiando todos los perfiles profesionales dentro de, por ejemplo, hospitales y qué se espera de ellas y de ellos en función no solo de su rol profesional, sino de su nivel de experiencia, ¿no? ¿Qué se espera de una enfermera que se acaba de incorporar por primera vez? ¿Qué se espera de una enfermera senior hoy, ¿no?, en ese entorno que en este caso es Singapur? Y el de la derecha es un informe recientemente presentado en España sobre cómo están cambiando las competencias por el impacto de la digitalización, esas competencias digitales y nuevas competencias en el espacio de los hospitales y de las organizaciones de salud. De todo ello, yo creo que uno de los retos que tenemos es ser más conscientes, ser más proactivos a la hora de identificar cómo están variando, cambiando, reformulando estos espacios de trabajo que son a los que después dirigiremos nuestras propuestas de actividad, de formación, metodológicas, de acompañamiento, porque al final cuando hablamos mucho de poner el foco en competencias, deberíamos ser también conscientes de cómo están evolucionando, cómo están cambiando, porque eso implicará probablemente también cambiar nuestras propias mallas curriculares, ¿no? Este ejemplo que les estoy compartiendo, el otro día estábamos en una
empresa que es Avinent, aquí en Cataluña, es referente en el ámbito de la implantología dental y estábamos haciendo un mapa de cómo estaba cambiando la profesión dental en todo el mundo o en países de referencia en diferentes entornos, ¿no? En este caso, en la región de Europa. Tomando el ejemplo de Gran Bretaña, que es el ejemplo central, lo que estaba haciendo Gran Bretaña era revisar los planes de estudio de las carreras universitarias. La revisión previa, la anterior era del 2009. La última es del 2024, que se puso en marcha al principio de agosto del 2025. Pero ya han dejado escrito que la próxima revisión tiene que ser como máximo a 5 o 6 años vista, no puede ser más. Yo diría que este es un ejemplo solo de cómo intentar revisar, adaptar las mallas curriculares para atender a los cambios que están sucediendo en la educación, en este caso en estudios universitarios en salud, ¿no? Probablemente en programas de educación continua, diplomados, microcredenciales, cursos de corta duración, estos ciclos todavía son más cortos. Probablemente muchos y muchas de ustedes en sus organizaciones tienen órganos como consejos asesores, comités académicos o responsables de cada uno de los programas que se dedican a velar, a priorizar a esas actualizaciones de los currículums, de las mallas curriculares, de los contenidos, para verdaderamente estar dando respuesta a lo que el mercado precisa, a lo que las organizaciones requieren y a lo que las personas necesitan, ¿no? Esa necesidad constante de estar actualizando ese portfolio de actividad, ¿no? Y probablemente esto, más que hacerlo de manera intuitiva, probablemente cada vez más deberíamos hacerlo a través de datos, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de Learning Analytics o cuando hablamos de Big Data, también deberíamos ser capaces de llevarlo a nuestro trabajo, a nuestra línea de actividad, ¿no? Deberíamos entender más y mejor qué perfiles está demandando el sector salud, qué quiere decir un ingeniero de procesos en un hospital, qué se espera de esa persona, qué competencias debe tener, cuál es el perfil de esa persona, de ese ingeniero, cuál es su mochila, su trayectoria académica y desde ahí intentar diseñar mejor, de manera más personalizada, más pertinente, con mayor valor, cuál es la oferta de capacitación que deberíamos impulsar. Creo que esto, los datos, deberían ayudarnos más. Todavía creo que es algo que es muy incipiente en nuestros ámbitos de trabajo. Creo que estamos solo monitorizando datos más académicos de gestión, más de aprendizaje para la certificación, pero no tanto datos para orientar la actividad docente o para, por ejemplo, validar en qué medida lo que se está aprendiendo está impactando en la mejora de los indicadores de la salud, en los cambios, en las transformaciones dentro de los propios sistemas, ¿no? Esta parte de datos o de métricas vinculada a transferencia y a impacto todavía hoy día es muy, muy incipiente, ¿no? Claro, la clave sería como nuestro GPS, ¿no? Que cuando encontramos una calle que está cortada por un accidente o por cualquier otra actividad o porque sencillamente nos hemos perdido, nos hemos saltado esa calle, el GPS lo que hace es recalcular, ¿no? Nosotros deberíamos estar haciendo esta actividad constante, deberíamos estar recalculando constantemente cómo nuestros programas, cómo nuestra actividad realmente responde a esa necesidad del mercado y no pensar que como llevamos 10 ediciones de un programa, esas 10 ediciones de algún modo nos dicen que tiene un cierto éxito y que por tanto la revisión curricular pues no es del todo necesaria porque seguimos pudiendo tener demanda, ¿no? Creo que es imprescindible de manera conectada con calidad, pero también con valor, el intentar incorporar métricas, datos y también a lo mejor, como decía antes, comités académicos, consejos asesores,
experiencias y expertos que nos ayuden a orientar todo nuestro trabajo para que verdaderamente impacte más en el sector. Tercer elemento, trencadís. El trencadís es una estrategia de Gaudí que lo que hacía era utilizar como si fuera un mosaico diferentes piezas de cerámica, de cristal, de mármol, para de manera más plástica poder utilizar esos materiales y poder dar formas que de otro modo hubieran sido muy complejas, ¿no? Por ejemplo, las formas redondeadas con baldosas o con cristal a lo mejor hubiera sido más complejo, ¿no? Creo que nosotros en formación deberíamos hacer algo parecido. Hablamos mucho de muchas cosas. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Metodologías activas, competencias, simulación, aprendizaje entre pares, aprendizaje basado en proyectos. Deberíamos entender cada una de estas piezas, de estos trozos, como una herramienta a nuestra disposición. Pero el mosaico, el dibujo, la forma, deberíamos construirla para dar respuesta a cada necesidad concreta. No deberíamos utilizar una herramienta por moda o utilizarlas todas por creer que así el programa será mejor, porque probablemente no lo sea. Incluso a lo mejor estaremos añadiendo complejidad al propio participante, ¿no? Así que la idea en este espacio es poderles compartir cuáles son estas estrategias que a nivel pedagógico, metodológico, cada vez están marcando más la actividad de nuestras áreas, de nuestras escuelas, también de las escuelas de salud pública. Pero antes me gustaría hacer un paso atrás y es saber cómo hoy están aprendiendo los profesionales de la salud, ¿no? El estudio del Instituto del Futuro de la Educación, en este informe sobre educación y salud, plantea esta fotografía, ¿no? Si se fijan en la parte superior, las tres primeras líneas, lo que nos dicen los participantes es que aprenden a través de formación formal, por tanto, diplomados, programas de capacitación, microcredenciales, jornadas, congresos, talleres, todo aquello que está planificado y estructurado como un programa de capacitación. Y en segundo nivel vienen muchas estrategias que tienen que ver más con el aprendizaje desde el día a día, desde el puesto de trabajo. Aprender entre compañeros, aprender de la experiencia, aprender del error, generar espacios de reflexión desde el día a día, grupos de mejora, comunidades de práctica dentro de la propia organización o sencillamente el feedback, la retroalimentación que podemos darnos entre nosotros, entre pares, o que nos puede dar un mando intermedio o un directivo o un referente, ¿no? Uno de los retos también era preguntarle a los directivos qué hacen y cómo piensan que pueden acompañar a los equipos a crecer, a desarrollarse, a aprender más, pero a aprender más para aportar también más valor en sus espacios de trabajo. Fíjense que la respuesta que tiene más porcentaje de resultado es aquella que tiene un rol más pasivo por parte del directivo, ¿no? En este caso, lo que dice el directivo es: yo facilito que el equipo vaya, asista a congresos y jornadas. Perfecto, ¿no? Es un rol de facilitar, ¿no? Pero fíjense que el siguiente nivel de respuestas tiene una implicación más directa del rol del directivo. Fíjense que tiene que ver con cómo como directivo desarrollo el talento del equipo, cómo genero espacios de conversación en la que no hablamos de pacientes, no hablamos de procesos, sino hablamos de ti como profesional, de ti en clave a tus expectativas, tus intereses, tus necesidades y yo como mando intermedio, ¿cómo te ayudo a crecer? ¿Cómo desde el mando intermedio generamos espacios de aprendizaje y de reflexión desde el día a día? ¿Cómo gestionamos errores? ¿Cómo aprendemos de esos errores, ¿no? ¿Cómo se aprende desde la delegación? ¿Cómo se aprende desde la rotación, desde las mentorías? Fíjense que son muchas estrategias que tienen que ver más con el aprendizaje, como decíamos antes, no formal. Y ahí la clave es empoderar
a los mandos intermedios y a los directivos para que no sean solo conscientes de que esto depende de ellas y de ellos, sino para que además tengan herramientas para que lo hagan y para que lo hagan posible, para que verdaderamente se enfrenten a esas conversaciones, a veces difíciles, y puedan establecer de manera crítica pero constructiva oportunidades de crecimiento individuales, pero también en equipo. Conversaciones en las que también el propio manager tiene que ser con humildad, con honestidad, capaz de algún modo de escuchar la opinión, la valoración del equipo respecto a su propia capacidad de liderazgo y de gestión, ¿no? Así que yo creo que uno de los retos que tenemos como escuelas y como áreas es potenciar el desarrollo de los líderes y de los directivos y de las personas que asumen un nivel de responsabilidad para que cuando piensen en sus equipos verdaderamente estén utilizando el máximo de herramientas que hagan acompañar al equipo, desarrollarlo, hacerlo crecer para beneficio de pacientes, de familias, de la organización y de la sociedad. Esto en sí mismo revertirá en una mejora del propio perfil, estilo y posicionamiento de la persona directiva en el equipo y en la propia organización. De hecho, probablemente hará más satisfactorio su trabajo y su quehacer diario, ¿no? Fíjense que estaba conectando el modo de aprendizaje formal con el espacio de aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Lo que hemos visto tradicionalmente es que muchas veces lo hemos separado. Hemos separado aprender fuera o en paralelo a trabajar, ¿no? Durante los últimos años, desde las escuelas, desde las áreas de educación, lo hemos ido conectando, hemos ido añadiendo algunas actividades que de algún modo permitían que los participantes aplicaran aquello que aprendían o al revés, extraían del entorno profesional ideas que luego llevaban al entorno de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, la tendencia actual es integrar el espacio de aprendizaje y al espacio de trabajo. No solo eso, sino la tendencia es a expandir, a entender que no hay diferencia entre trabajar y aprender porque ambas son parte de la misma cosa. Aprendo mientras trabajo, igual que mientras estoy aprendiendo, estoy trabajando, estoy desarrollando, estoy desempeñando una función. Tiene que estar de manera integrada y conectada intencionadamente en una cultura y en un ecosistema que de algún modo estimule de manera constante, continua, perseverante la capacidad de aprender. Los equipos y las personas tienen que estar constantemente aprendiendo para adaptarse a estos entornos de cambio y como decía antes, ahí creo que tenemos una buena oportunidad y es que a cada programa de capacitación, a cada proceso de aprendizaje y de desarrollo, le podemos añadir un plus que es un plus vinculado con que estimulemos el aprender a aprender de las personas, que hagamos que las personas cuando finalicen los procesos más formales continúen con esa curiosidad, mentalidad abierta y ganas de aprender que antes decíamos, ¿no? Por tanto, la evolución en clave de diseño educativo es ir evolucionando de los modelos clásicos de diseño instruccional. Algunas de estos acrónimos quizás le son reconocidos, ¿no? ADI, Azure, SAM, modelos clásicos de cómo diseñar procesos de aprendizaje. Y hoy día estamos en taxonomías o en modelos como el del 70-20-10, el Instituto 70-20-10, que lo que hace es diseñar experiencias que conecten no solo lo que pasa en el aula, sino lo que pasa en el puesto de trabajo, también con lo que pase entre nosotras dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Por tanto, el aprendizaje formal con el de trabajo y con el social, ¿no? Y siempre con la idea de acompañar a la persona a aplicar aquello que ha aprendido en el entorno de trabajo. La idea es acompañar en esa última milla. Y allí no está el docente, ahí los responsables de capacitación no somos capaces de llegar. Ahí
es donde entran los líderes, los referentes, los pares. Es decir, que podemos pensar en estrategias para que de algún modo acompañemos a las personas en esa transferencia de lo aprendido a la realidad. Seguramente el siguiente paso es esa hiperpersonalización que probablemente la inteligencia artificial nos está dando y de la que ahora me permitiré también avanzar un poco más, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con las tendencias tecnológicas, ¿no? El Instituto del Futuro de la Educación, en esa encuesta, preguntaba a los docentes de universidades, pero también formadores internos de hospitales, cuáles son las tecnologías que más se está utilizando para desplegar conocimiento, para facilitar capacitación, para impulsar aprendizaje. Fíjense que las que más se están utilizando, mayoritariamente siempre o a menudo, son cursos online o cursos híbridos, incluso MOOCs, muy particular de universidades, todo el desarrollo de la simulación, que luego lo conectaremos con metodologías activas, pero también el aprendizaje a través de aplicaciones móviles, la inteligencia artificial y fíjense que en último lugar, en la última fila, la realidad virtual y aumentada todavía es muy incipiente, todavía tiene un espacio relativamente pequeño, probablemente por el esfuerzo que supone el diseño, la preparación y el costo que representa la creación de este tipo de herramientas, ¿no? Algunos ejemplos también para que no sea solo retórica de Oscar, sino ejemplos prácticos de cosas que se están haciendo y que me parece que se están haciendo muy bien. La Escuela de Salud Pública de México tiene una iniciativa que se llama Clima, cursos en línea masivos abiertos y que ofrecen por diferentes perfiles profesionales para diferentes tipologías de contenidos cursos de autoaprendizaje totalmente gratuitos y a disposición de todas y de todos. Igualmente también la propia Organización Mundial de la Salud a través de la Oficina Panamericana, ¿no? Encontraremos no solo cursos, sino microcursos, incluso recursos para que las personas aprendan a veces procesos complejos, a veces técnicas o habilidades muy concretas, ¿no? Son solo dos ejemplos, pero me parece que son ejemplos muy consolidados, ¿no? En el ámbito del mobile learning, ¿no? Del aprendizaje a través de dispositivos móviles, me permito compartir una plataforma que igual no conocen, se llama Snackson y combina microlearning, por tanto, programas o actividades o contenidos de 20 minutos, 30 minutos, máximo una hora, a través de mayoritariamente celular, ¿no? Y se está utilizando mucho en entornos de salud por, evidentemente, el que todas y todos los profesionales llevan un celular en su bolsillo, ¿no? Y eso acerca el conocimiento en el momento en que lo necesito, ¿no? Este es un ejemplo de San Juan de Dios, que desarrolló una aplicación para dispositivos móviles en el que de manera corporativa todas y todos los profesionales encuentran todas las herramientas que ayudan desde el conocimiento a la toma de decisiones clínicas, procedimientos, escalas, algoritmos, calculadoras, medicación y todo ello además con también pequeños microvídeos que ayudan a los profesionales a comprender aquello que a lo mejor no conocían tanto, ¿no? Es una, en este caso, una plataforma de gestión del conocimiento que además que cuando se actualiza un protocolo clínico, la actualización llega inmediatamente a todas las profesionales a través de un aviso, ¿no? Esto es realmente complejo en muchas otras organizaciones y aquí está como muy bien resuelto, ¿no? Otro ejemplo, en movilización de enfermos, cuando tenemos que enseñar y que los profesionales de la salud aprendan cómo utilizar tecnología, cómo utilizar grúas para, por ejemplo, mover a una persona de esa silla de ruedas a una cama o a un baño.
esa grúa, esa máquina, lleva un código QR instalado y si el profesional no recuerda cómo realizar esa maniobra que a lo mejor puede representar un riesgo para ella en términos de seguridad, pero también para el paciente, en términos de seguridad de paciente, pues accede a microvídeo, que son microvídeos específicos por maniobra para esa grúa o esa máquina concreta, ¿no? Esto no son programas de capacitación, esto no son diplomados, esto es un acceso al conocimiento en el momento en que lo necesito para el caso que lo necesito, ¿no? Y creo que una de las tendencias es esa, el poder acercarse y acceder al conocimiento en el momento específico. Hablábamos antes de que realidad virtual y aumentada todavía no tienen una penetración en el sector de la educación, especialmente para profesionales de la salud, como probablemente tendrán un futuro, también porque la tecnología nos lo facilitará, pero eso no quiere decir que no haya muchas experiencias. Immersium Studio es una startup de la Universitat Oberta de Cataluña que de algún modo solo nació para eso, para construir escenarios de práctica a través de realidad virtual donde los profesionales entrenan habilidades y procesos, ¿no? La imagen de la derecha, disculpen, tiene que ver con todo un proceso relacionado con trasplantes de órganos, ¿no? O, por ejemplo, esta es una experiencia de realidad virtual a comunicación médica y comunicación científica, ¿no? Entrena la habilidad de presentación en público de un póster, de una comunicación, de un caso clínico. No es solo pensado para salud, pero también está pensado y personalizado para salud, así que les invito a descubrirlo. Para acabar este bloque de tecnología, yo creo que uno de los retos que tenemos es que tenemos demasiadas tecnologías hoy día, ¿no? Tenemos plataformas como Moodle o como Canvas, estas Learning Management Systems, que ya hace algún tiempo probablemente hemos incorporado. Muchas de estas plataformas están evolucionando hacia plataformas de experiencias del participante. Existen, como he enseñado, plataformas complementarias para formatos más ágiles, más divertidos, más amenos, ¿no? Incluso a través de juegos, por ejemplo, plataformas de microlearning o de mobile learning. Dentro de los hospitales tenemos intranets, tenemos sistemas de gestión del talento que me permiten ver qué capacidades, qué competencias tienen las personas de cada uno de los equipos y qué planes de carrera, qué planes de capacitación estamos desarrollando. Muchas de estas plataformas las tenemos conectadas con licencias de contenidos, de habilidades, herramientas y el propio software de trabajo, clínico, no clínico, entornos de colaboración, por ejemplo, plataformas como Miro, como Mural, que son muy habituales para trabajo síncrono de equipos remotos de manera conectada con plataformas, plataformas de vídeo, recursos, licencias ahora de inteligencia artificial. Hay una sobrecarga de herramientas. Yo creo que uno de los retos, especialmente en los equipos tecnopedagógicos, es ser capaces de integrar estas herramientas para facilitar el trabajo tanto de los alumnos como especialmente de los profesores, tanto de los profesionales que ya trabajan como de los gestores, ¿no? Creo que ahí el reto es hacerlo más fácil, hacerlo más transparente y no olvidarnos que al final la tecnología está al servicio de la estrategia, sea estrategia de negocio, sea estrategia de capacitación, y no al revés. No utilicemos tecnología por moda, sino porque nos aporta más valor, ¿no? ¿Qué otras tendencias podemos identificar, ¿no? Ahora mismo hay otra gran tendencia que es el de impulsar microcredenciales, es decir, impulsar acciones breves, pequeñas. Aquí, en un estudio que publicó RECLA, que es la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, identifican duración entre 25 y 50 horas, pero, por ejemplo, aquí en España se están haciendo microcredenciales por debajo de 25 horas, ¿no? Por tanto, son programas
muy focalizados que lo que hacen es evidenciar que una persona a través de ese programa será capaz de hacer algo, lo que sea. Pero el foco es la competencia y el formato está orientado a garantizar, a validar, a acreditar que esa persona verdaderamente ha conseguido esa capacidad de dar respuesta o de hacer algo concreto que la microcredencial pretendía. No es una moda, aunque es cierto que ahora mismo hay un boom, y esto es cierto que nos hace difícil identificar las buenas prácticas de muchas que probablemente no están dando respuesta al reto más pedagógico o metodológico, pero sí que se conecta con la idea también de las rutas de aprendizaje, ¿no? El personalizar más las mallas curriculares, los diseños de los programas, que las personas vayan acumulando módulos o microcredenciales en función de su experiencia, de su necesidad, de su interés, de su objetivo, ¿no? En definitiva, que probablemente cada una y cada uno de nosotros podamos tenerlo distintos, ¿no? Estos son ejemplos de informes de la UNESCO, de redes de universidades en Europa, redes que se están configurando para intercambiar la validez académica de estas microcredenciales, por ejemplo, también aquí en Europa, ¿no? Y plataformas, en este caso POC, que no deja de ser una plataforma que acompaña, orienta, promueve el buen uso de estas estrategias para asegurar que verdaderamente transmiten la confianza necesaria al empleador, que verdaderamente garantice que aquella persona es capaz de hacer aquello que el título o la insignia está diciendo, ¿no? Yo creo que esta confianza es imprescindible. Decíamos, estas microcredenciales se van conectando en trayectorias y en rutas cada vez más personalizadas. Esta es la estrategia de un hospital de aquí de Barcelona, de Sant Pau, donde ha diseñado toda la estructura del plan anual de capacitación por rutas de aprendizaje, en este caso de enfermería y de auxiliares de enfermería, en función de, por un lado, proceso asistencial y por otro lado, nivel de experiencia. Entonces, nivel de experiencia es si es una enfermera más novel, más junior, o bien si es una enfermera experta en esa área de atención, ¿no? Seguramente la idea no es solo que estas trayectorias conecten microcredenciales, sino que también conecten diferentes metodologías. Por tanto, que la persona tenga una ruta en la que haya cursos, haya talleres, pero también haya mentoring, también hayan debates, también hayan lecturas, también hayan retos, también hayan aprendizaje entre pares, es decir, utilizar diferentes estrategias no solo en el aula, sino también en el puesto de trabajo, que de algún modo acompañen a la persona no solo a obtener la credencial, la insignia, sino a mejorar el desempeño en el entorno profesional y a provocar esos cambios, ¿no? Para diseñar estas rutas hay organizaciones, en este caso la Universitat Oberta de Cataluña, que está incorporando una estrategia que me parece muy interesante, que es incorporar un GPS. Antes hacíamos referencia, ¿no?, justamente al GPS. El GPS lo que hace es ayudar a la persona a ver cómo está en relación a las competencias que deberá desarrollar, que deberá desempeñar en ese rol profesional, y a trazar, le orienta a diseñar la ruta que se considera más adecuada para esa persona en concreto, por tanto, de manera muy individualizada. Así, lo que estamos entendiendo es que el flujo hoy día es distinto. Eh, Orientar, formar, acompañar, incluso luego compartir, ¿no? Yo creo que este flujo de trabajo aporta mucho más valor a las organizaciones y posiciona nuestras áreas más allá de lo que son cursos y programas específicos. No entraré en esta parte de enfoques pedagógicos, metodologías activas. Seguramente ustedes son más conocedores y expertos que yo mismo,
todo lo que tiene que ver con aprendizaje activo, aprendizaje basado en simulación. Cada vez hay más experiencias, no solo en las universidades, también en los propios hospitales. También plataformas o herramientas para generar mayor engagement, para generar mayor dinamización de la comunidad de profesionales o de participantes, esas comunidades de práctica, en este caso las que impulsa Salud Pública aquí en Cataluña, o el juego, ¿no? En este caso es un juego de cartas que se juega de manera física, pero que del juego físico, a través de un código QR, la persona entra a una página y para cada carta encuentra aquellas herramientas que están utilizando los diferentes sistemas de salud de referencia a nivel internacional o los hospitales más excelentes en aquella práctica concreta. Por tanto, es evidencia, en este caso, para cada una de las habilidades, ¿no? Y por último, inteligencia artificial. Inteligencia artificial ahora mismo está ocupando todo el espacio de reflexión y de trabajo. Aquí algunos ejemplos. Hay una plataforma que se llama Wizard que nos ayuda a crear SCORMs para generar contenido dentro de plataformas como Moodle o como Canvas u otras, pero también diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos ayudarán en diferentes actividades, ¿no? En el último Congreso Internacional del Futuro de la Educación se ponía de énfasis estas 10 inteligencias y tecnologías educativas para este próximo año. No entraré, hay muchísima bibliografía. Les comparto aquí un enlace, luego les compartiremos la presentación. Más de 180 libros totalmente gratuitos sobre inteligencia artificial, también muchas referencias desde la UNESCO que trabajan no solo el cómo utilizarlas, sino el cómo deberíamos capacitar a los propios profesionales de gestión, a los propios docentes, ¿no? Yo creo que ese es otro de los retos que no me voy a profundizar. Esta es otra de las obras de Gaudí, la Casa Batlló. En este caso, la Casa Batlló conecta el arte y la naturaleza y creo que nosotros tenemos un reto que es fusionar lo digital con lo humano, con lo presencial, ¿no? Justamente aquí diferentes tendencias están marcando el cómo ese aprendizaje formal, por ejemplo, desde tecnología, debe conectarse más con aprendizaje social, por ejemplo, a través de ese factor humano, ¿no? Y eso implica ello, ¿no? Implica el desarrollo de los formadores, de los docentes en no solo inteligencia artificial, sino competencias pedagógicas, académicas, metodológicas y de desempeño. Creo que tenemos que ayudar a las personas a entender más qué quiere decir desempeño. Y para ir acabando, empezaba diciendo que esta intervención se enmarcaba dentro del Congreso. El propio Congreso ELIX es un espacio de aprendizaje entre todas y todos nosotros, un espacio donde en diferentes días sucederán cosas. Les invito a conocer más a través de la página web y además que todavía está abierta la convocatoria de presentación de pósters y de comunicaciones. Así que les invitamos a todas y a todos a poder exponer experiencias, ¿no? Decir que en ese momento coincidirá que se presentará un libro, que es un libro escrito conjuntamente con la doctora Nenechen Saavedra sobre la transformación y el liderazgo de la innovación en el aprendizaje, específicamente en salud pública, aunque la experiencia puede servir para todos los ámbitos, no solo salud pública. Y estará conectado con ese diplomado que también antes hacía referencia, un diplomado para capacitar y acompañar a las personas de aprendizaje, de capacitación, y que, como decía, está estructurado en 5 microcredenciales, de tal manera que cada una y cada uno puede desarrollar aquello que más le pueda interesar. Ya para acabar, Gaudí diseñó estas baldosas que están en la zona del Paseo de Gracia, baldosas en forma hexagonal que configuraban un mosaico que permitía ver un dibujo más grande que el de la propia baldosa, ¿no? Aquí encuentran estas 10 tendencias de las que he estado presentando o conversando
con ustedes solo como fotografía. Yo les invito a que puedan explorar cada una de ellas o aquellas que consideren de mayor interés y de hecho, tanto en el diplomado como en el libro como en el congreso, pondremos a disposición de todas y de todos ustedes un juego que intenta conectar esas baldosas del aprendizaje para hacer diseños mucho más eficientes y de mucho más valor. Ahora sí, para finalizar, les comparto el código promocional que me compartían, un código promocional que les permitirá gozar de un descuento en este congreso, invitarles que puedan participar y les esperamos a todas y a todos ustedes allí. Muchas gracias y estoy a su disposición al respecto y disculpen que me he alargado un poquito. Muchísimas gracias, maestro Oscar Dalmau. Si quieres poner la última diapositiva mientras nos hacen algunas preguntas. Primero, había una persona que nos preguntó al principio si nos podrías compartir la diapositiva, si podrías volver a poner la diapositiva donde aparecía eh, eh, este mosaico, como las primeras tres, este mosaico de tendencias, de las, de las primeras, poco porque, De las primeras, disculpa, ¿eh? sí, te voy a decir exactamente. Es que, Porque he presentado una que estaba al final, ¿eh? De todo. Bueno, en sí, cualquier bueno, caso, en que no cualquier se... caso vas a compartir la Sí, vamos presentación. a compartir la presentación con todas y con todos ustedes, así que no se preocupen, ¿eh? Pero bueno, uno de los mosaicos que presentaba era, disculpen, Era donde era... estaban todas las plataformas. Ah, ok, bueno, pero para no perder de vista, Vale. quedémonos aquí y ya está, no te preocupes. Bueno, pues yo quería nada más para ir cerrando, tenemos 15 minutos Mm. nada más de preguntas, pero me gustaría complementar todo lo que nos has dicho, que es súper interesante, sobre todo a las personas que nos dedicamos a la educación en salud y para capacitación para los profesionales, y que además hay diversas instituciones, organizaciones de salud que les interesa mucho este tema, lo que hemos visto de upskilling y reskilling, y no es un tema a lo mejor fácil de manejar, ¿no? Si nos podrías decir exactamente cuáles son estos dos conceptos y cómo las organizaciones en salud pueden desarrollar esta cultura de upskilling y reskilling sin que se perciba además como una sobrecarga para el desarrollo de competencias o de capacitaciones. Ahí es donde yo hacía referencia a la importancia de las personas que tienen responsabilidad en los equipos, porque sería interesante el que pudieran aprovechar el día a día para generar esos espacios de reflexión y de aprendizaje continuo. No Ujú. solo desde los errores, que hacía antes referencia, aprender a partir de proyectos y de retos, a partir de preguntar algo tan sencillo que nunca hacemos, que es, ¿qué has aprendido hoy? ¿No? Al finalizar la jornada, antes de que salgas por la puerta, que tu directivo o tu directiva o un compañero te pregunte, ¿qué has aprendido hoy? A veces como autorreflexión, ¿eh? A veces también para escuchar qué ha aprendido otra persona, ¿no? Entonces, el conectar más cada día, el generar más hábitos cada día que se conecten con el aprendizaje es clave para sensibilizarlos respecto a esa cultura, ¿no? José Luis Alonso, de la Universidad de Mondragón, que es experto en ecosistemas de aprendizaje, diría, más que generar nuevos espacios, es llevar esta cultura a todos los espacios donde ya están los equipos trabajando, donde ya se encuentran a través de reuniones y provocar que haya reflexión, discusión y que de algún modo eso se genere o se conecte con conocimiento. Pero creo que una de las claves es los líderes, los mandos intermedios, las personas con responsabilidad. Son quienes probablemente tienen la capacidad de hacer que pasen cosas, ¿no? Allí dentro. Muchas gracias. Y otra pregunta que también me surge con la presentación es que se plantea el tema de las microcredenciales y de las rutas personalizadas. Entonces, se plantea esta transición de programas estáticos a estas rutas
microcredenciales y la orientación basada en datos con toda la gama de plataformas, sobre todo de inteligencia artificial que ya mencionabas. ¿Cómo se puede también visualizar este equilibrio entre la personalización y también la coherencia institucional para también no fragmentar la oferta formativa? O sea, para no Ujú. hacerlo tan personalizado, sino tener un equilibrio. ¿Cómo las escuelas, las instituciones que también tienen estas capacitaciones pueden tener este equilibrio? No, no es fácil la pregunta por una razón, porque todavía estamos en un momento muy incipiente, ¿no? de la palabra microcredencial, además muy incipiente desde el ámbito académico. Todavía necesitamos mayor adopción por el mundo del trabajo, por los empleadores, ¿no? Porque eso seguramente nos dará pistas de cosas que a lo mejor no estamos del todo enfocando bien. Yo creo que uno de los errores que no digo que ustedes hayan cometido, yo mismo sí he cometido, es pensar que de lo que se trataba era de hacer un programa largo en muchos programas pequeñitos, ¿no? Y esto no tiene ninguna razón de ser, por muchos motivos, ¿eh? Entre otras porque se pierde la conexión entre módulos y módulos o se pierde la conexión entre microcredencial y microcredencial. Pongo un ejemplo. Yo puedo tener una microcredencial de creatividad y puedo tener una microcredencial de resolución de problemas. Pero si yo las conectara las dos, podría ser capaz de resolver problemas complejos de manera creativa. Eso, si lo trabajo por separado, a lo mejor no se produce. Entonces, tiene que pasar cosas para que se conecten las microcredenciales y para que aporten valor a las personas, ¿sí? Y eso depende mucho de la arquitectura, del diseño. El hándicap, que todavía no tenemos experiencia suficiente como para plantear grandes desarrollos, ¿no? Sí podemos ir, como en este ejemplo, conectando poco a poco, ¿no? Elementos que son cercanos, que son adyacentes, por ejemplo, habilidades comunicativas y relacionales, empatía, asertividad, escucha activa, con, por ejemplo, humanización y experiencia del paciente, ¿no? Poco a poco podemos ir de unas, ir desarrollando otras para que acaben impactando en salud. Pero todavía queda trabajo. Es verdad que las plataformas nos van a ayudar en la parte de gestión, las plataformas nos pueden dar métricas, las plataformas nos pueden ayudar a decir a quién le recomiendo qué o quién necesita qué, pero previamente necesitamos pensar muy bien cómo nutrimos a las plataformas de criterio, ¿no? Esa parte de criterio podemos dejarnos llevar por el de la plataforma, pero tenemos que ser prudentes porque a lo mejor no responde exactamente a nuestro sector, a nuestro territorio o a nuestra cultura. Muchas gracias. Otra pregunta, Erika Robles la hace, dice, ¿qué retos se enfrentan las organizaciones de salud que no tienen todos sus registros y procesos digitalizados? ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí en Cataluña, diría que en España, tenemos desde tampoco hace muchos años algo que se llama historia clínica compartida, donde están todos los datos absolutamente digitalizados y además están disponibles a nivel de usuario a través de un celular. Todos los celulares, todas las personas tenemos una aplicación y ahí está todo, toda la información clínica, todas las pruebas, todas las imágenes de radiodiagnóstico, tags, todo está allí. Es verdad que no todos los países y todos los entornos lo tienen, por tanto es cierto que ahí tienen un reto mayúsculo, ¿no? Pero es verdad que es una gran oportunidad. A veces hablamos mucho de alfabetización digital, inteligencia artificial y todavía tenemos estos hándicaps que dificultan, ¿no?, la experiencia del paciente. Que yo entre a un hospital y no le pueda compartir, o él o el hospital no pueda tener acceso a toda la información previa, dificulta que el trabajo sea verdaderamente eficaz o lo pone en riesgo, por lo menos, ¿no? Además, se hace perder la eficiencia del sistema, a lo mejor se pierde conocimiento. Entonces, yo creo que ese es un nivel también de trabajo colaborativo y sistémico que antes decía, ¿no?
Se requiere que las personas miremos más allá de nuestras propias organizaciones, que seamos generosos a la hora de colaborar y cooperar, incluso con aquellos que aparentemente son competidores, pensando en el beneficio final, ¿no? En este caso, compartir toda la información, tener un sistema donde todas y todos tengamos acceso a toda la información, seguro que promueve una salud más personalizada, de mayor valor, pero también más segura para la propia persona, ¿no? Muchas gracias. Y nuestra última pregunta, José Manuel Pesares comenta, excelente presentación, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a disminuir la resistencia al cambio en las instituciones educativas mientras que el entorno laboral cambia drásticamente? Bueno, la palabra cambio es la clave, efectivamente. Las resistencias que se producen a través de esa palabra dentro de las escuelas y fuera, ¿no? En los propios hospitales, en las propias instituciones de salud. La clave es intentar identificar la razón de esa resistencia. A veces es miedo, y el miedo puede ser por desconocimiento, por no conocer exactamente lo que va a suceder y cómo me va a afectar a mí. A veces esa incertidumbre no todas ni todos la llevan de manera correcta, ¿no? Y sufren lamentablemente ansiedad. Yo creo que un ejercicio clave es transparencia en términos de compartir la información desde la dirección general al conjunto de la organización y, en segundo lugar, hacer copartícipe al equipo del viaje. Es decir, que el proceso de cambio no venga de arriba abajo, sino sea co-creado, co-construido, obviamente con una dirección, obviamente con un rumbo, pero que el rumbo marque el qué y el equipo defina conjuntamente el cómo. Yo creo que en la medida en que el equipo participa del cómo, entonces lo siente como algo más propio, se siente más partícipe, más comprometido y probablemente ahí empiezan a vencerse más resistencias. Otra estrategia muy reconocida es el tema de los quick wins, ¿no? Empezar por prácticas cortas, rápidas, pero que sepamos que verdaderamente sea algo que va a generar un impacto positivo, ¿no? Y que luego el boca a oreja nos facilite que lo que hemos hecho ha funcionado y por tanto si aquel equipo ha evolucionado y ha cambiado, el resto también lo puede hacer, ¿no? Creo que esas tres estrategias, el ser más transparentes, compartir la información, el involucrarlos, no tanto en los qué es, que a veces es difícil, pero sí en los cómo. Y la tercera es buscar victorias rápidas, victorias que ayuden a reducir ansiedad y la presión, ¿no? Sobre la resistencia. Perfecto, pues muchas gracias, Oscar, por siempre participar con la Escuela de Salud Pública de México. Y bueno, no dijiste algo que comentamos, ibas a decir, que como se va a presentar este libro que ya mencionabas de Transformación y Liderazgo para la Innovación del Aprendizaje en Salud Pública, en el diplomado se va, a ver, coméntalo tú, se va. Bueno, el diplomado complementa, ¿no? Y profundiza y ayuda a las personas a desarrollar habilidades que se requieren para afrontar justamente estos cambios que las escuelas hoy precisan en estas microcredenciales. Y evidentemente lo que vamos a hacer es, aquellas personas que participen en el diplomado, les regalaremos el libro, evidentemente, ¿no? Porque es parte de la bibliografía. En cualquier caso, están invitadas e invitados a descubrir un poco más tanto del diplomado como del libro, que se publicará en el mes de mayo, del que entiendo desde la escuela pues se compartirá más información próximamente, ¿no? Y efectivamente, bueno, quienes quieran inscribirse a este diplomado, se les hará llegar hasta sus lugares este libro completamente gratis, así también quienes participen de la presentación del libro en ELIX. Entonces, bueno, pues será un gusto poder hacer esta presentación y que venga el maestro Oscar Dalmau a hacer. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por participar en esta videoconferencia. Les tendremos nuevas cosas durante todo el año sobre este tema específicamente, pero también sobre las cuestiones de salud pública que regularmente hacemos. Entonces,
Bueno, ahí está el enlace en el chat para que ustedes puedan descargar su constancia. Gracias, Oscar, gracias a todo el equipo. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Un placer y hasta la próxima. Y ahí está tu constancia. Muchas gracias. Buenas tardes.